¿Alguna vez te preguntaste qué pasa cuando destapamos nuestros oídos? ¿O por qué necesitamos hacerlo? ¿E incluso por qué a veces duele? Pues bien, hoy descubriremos que mucho de esto tiene que ver con la protección de ciertas estructuras en tu oído, especialmente tu tímpano. A veces, si esto no funciona correctamente o si alguien tiene ciertas condiciones, podría llevar a una perforación del tímpano. Así que hoy verás una anatomía increíble que te hará entender cómo funciona el oído y, por lo tanto, poder responder estas preguntas. Usaremos esta disección sagital de la cabeza que ves aquí para analizar una anatomía fascinante, así como el cráneo de Jeffrey, específicamente por este orificio aquí, llamado canal auditivo externo, y esto es parte de tu oído externo. La parte más superficial del oído externo, compuesta de cartílago y piel, fue removida de Jeffrey, obvio, pero este canal auditivo externo es donde alguien podría intentar introducir un hisopo, aunque te recomiendo no hacerlo, y lo digo porque podrías empujar la cera del oído y cualquier suciedad aún más dentro, causando una obstrucción o perforación. Y más allá de que perfores tu tímpano con un hisopo, tenemos en la anatomía del oído muchos receptores sensoriales que detectan el dolor o la incomodidad. Por lo tanto, la mayoría de la gente van a dejar de meterse el hisopo mucho antes de romperse el tímpano. Y hablando de nuestra cera, es realmente interesante la piel que recubre el canal auditivo externo. Esta tiene glándulas sudoríparas modificadas, glándulas ceruminosas, que producen esta secreción lubricante acerosa y amarillenta que ayuda a la formación de cerumen, que es el nombre elegante para la cera del oído. La cera del oído proporciona una barrera pegajosa que previene la entrada de cuerpos extraños como insectos, también impermeabiliza el canal y previene la entrada de ciertos patógenos como bacterias y hongos. Y este dato te va a interesar, la mayor parte de la gente no acumula mucha cera. El oído externo para la mayoría es autolimpiante y la cera del oído simplemente se seca y se cae por sí sola, pero siempre hay algunos que producen grandes proporciones de cera y pueden requerir una lavaje del oído de vez en cuando. Pero sigamos avanzando más adentro del canal auditivo externo. El canal auditivo externo termina con el tímpano, o con lo que técnicamente se llama la membrana timpánica. La membrana timpánica divide el oído externo del oído medio. El oído medio en realidad se denomina la cavidad timpánica y es un espacio hueco lleno de aire que contiene los huesos más pequeños del cuerpo humano, llamado los osículos auditivos. Y seguro que sus nombres te suenan: martillo, yunque y estribo. El oído medio tiene varios de los músculos más pequeños del cuerpo: el tensor del tímpano y el estapedio, y este es el más pequeño en el cuerpo humano. Pero es esta cavidad timpánica, o oído medio, la estrella principal de la historia sobre destapar nuestros oídos. Pero antes de eso te daré un resumen de cómo funciona la audición. Las ondas sonoras entran por el canal auditivo externo, esto hace que la membrana timpánica vibre. Estas vibraciones son luego transmitidas vía los osículos auditivos, los huesitos chiquitos, que estimulan a un pequeño órgano parecido a un caracol, la cóclea. Ondas de diversas frecuencias que causan vibraciones de diferentes intensidades en la cóclea, y esta información se transmite al cerebro por un nervio llamado nervio vestíbulo coclear. Así podemos dar sentido y procesar todo el sonido. Pero ¿por qué tenemos estos musculitos en el oído medio? Bueno, muchas veces estamos expuestos a ruidos fuertes, y lo que pueden hacer estos músculos es contraerse y limitar los movimientos o las vibraciones de la membrana timpánica para ayudar a prevenir daños en las partes internas del oído como la cóclea. Pero dado que necesitan una fracción de segundo para contraerse, tienen la capacidad de protegernos de sonidos que son prolongados, como el del trueno, pero no llegan a contraerse a una velocidad superior a la que tiene un sonido breve, como un tiro. Estoy seguro de que te mueres por aprender toda esta anatomía extraña sobre el oído, pero ¿por qué destapamos los oídos y cómo funciona? Bueno, como aprendimos, el oído medio es una cavidad hueca llena de aire, y la mayoría del tiempo es un sistema cerrado que mantiene una cierta cantidad de presión en el aire. Y por lo general, la presión en el oído medio es la misma presión que fuera del cuerpo. Y la presión fuera del cuerpo es la que corresponde a la presión atmosférica. Sin embargo, a veces puede haber una diferencia en la presión entre el oído medio y el exterior, y esto puede poner tensión en la membrana timpánica, lo que podría traer dolor, y si la diferencia de presión siguiera aumentando, podría incluso llevar a la ruptura o desgarro de la membrana timpánica. Por ejemplo, si alguien fuera a bucear, a medida que continuara descendiendo en el agua, la presión exterior empezaría a ser mayor que la presión dentro del oído medio. Esto haría que el tímpano empezara a bombarse hacia adentro, y si la presión continuara, esto podría causar más dolor y potencialmente llevar al desgarro. Igualmente, cuando la gente está aprendiendo a bucear, se les entrena en cómo igualar la presión para evitar que la membrana timpánica se rompa. Pero déjame darte otro ejemplo. Digamos que decido conducir hacia el cañón.
Mi casa está a unos 1400 metros sobre el nivel del mar y el centro de esquí más cercano está a unos 5 kilómetros. O sea, hay un gran cambio de elevación, ya que el centro de esquí está a unos 3300 sobre el nivel del mar, entonces mientras subo al centro, mi oído comienza a doler. En este caso, la presión que está en mi oído medio, al estar a 1400 metros, comienza a ser mayor que la presión atmosférica externa porque, a medida que aumento la elevación, la presión atmosférica en realidad disminuye. Y esto haría que mi tímpano comenzara a bombarse hacia afuera, que potencialmente causaría dolor, pero suele tener una solución bastante simple. Una es mover la mandíbula o podría bostezar o incluso podría tapar mi nariz y soplar con la boca cerrada. Estoy seguro de que usé esta mano para tocar el cadáver. Muy seguro. ¿Y qué pasa cuando muevo la mandíbula, bostezo o tapo mi nariz y soplo con la boca cerrada? Bueno, aquí es donde un corte sagital de la cabeza nos ayudará a continuar con esto. Este corte es muy interesante, mucha gente seguramente ve al cerebro o a la columna vertebral, lo que es muy genial, pero ya tenemos otros videos explorando esas partes de la cabeza. Así que nos vamos a enfocar en esta parte, que se llama la faringe. La faringe es un nombre lindo para la garganta. Y donde nos vamos a enfocar es en la parte superior, conocida como la nasofaringe, que está detrás de la cavidad nasal. Y si ves aquí, a donde estoy apuntando, vas a ver un orificio. Y este orificio es la entrada a la llamada trompa de Eustaquio, también conocida como el tubo faringotimpánico, que es su mejor nombre, creo yo, porque te dice que es un tubo conectando la faringe con los tímpanos, o el oído medio. Hay ciertos músculos que rodean la entrada a este orificio, y como dije antes, la entrada a este orificio generalmente está cerrada. Pero si contraemos ciertos músculos, lo que solemos hacer al mover la mandíbula, bostezar o tapando nuestra nariz y soplando con la boca cerrada, es que la contracción forzará al tubo a abrirse. Y la presión que está dentro de nuestra boca y nuestras vías nasales es la misma que la presión externa, y esto nos ayuda a igualar la presión y efectivamente destapar los oídos, y aliviar la presión en esa membrana timpánica. La mayoría del tiempo el sistema funciona bien para todos, pero todos a lo mejor tuvimos alguna experiencia en la que esto fue disfuncional. Por ejemplo, pudiste experimentar un momento en el que no pudiste destapar tus oídos fácilmente y tuviste lo que se llama disfunción de la trompa de Eustaquio. Hay muchas causas de la disfunción del tubo de Eustaquio. Una muy común que traen mis pacientes es que tuvieron una muy severa infección del tracto respirativo superior o un resfriado fuerte. Y lo que pasa con un resfrío es que estas membranas mucosas llegan a inflamarse y producir más moco. Y esto puede estrechar la trompa de Eustaquio, por eso también le decimos tubo. Esto hace que sea más difícil abrirse y equilibrar la presión. Y también podría hacer que acumules un poco de líquido en el oído medio, lo que podría ser algo molesto, pero también una infección del oído medio. Las infecciones del oído medio se denominan otitis media en el mundo médico y en realidad son mucho más comunes en los niños pequeños. Y esto es porque la trompa de Eustaquio o el tubo faringotimpánico es más horizontal, corto y hasta más estrecho en niños, lo que trae dos cosas. Una, es más fácil para los patógenos como las bacterias subir desde la nasofaringe y entrar al oído medio. Y dos, con un tubo más estrecho en un niño no hace falta tanto para cerrarlo durante una infección del tracto respiratorio, así que no pueden drenar sus oídos tan bien y se acumularían más bacterias. Esta infección del oído medio es fascinante, ya que tu cuerpo puede curarse de ellas solo, incluso sin antibióticos, y esto genera debates en la comunidad médica. ¿Hay que dejar que las personas o incluso niños intenten superar una infección del oído medio o deberíamos tratarlas inmediatamente con antibióticos? Creo que puede haber un enfoque con algunos matices, donde un pediatra puede evaluar la historia del niño, el riesgo y tomar algunas decisiones con los padres, pero un riesgo potencial de no tratar una infección de oído medio es que un tímpano desgarrado, el pus y la presión se acumulan y rompen el tímpano, antes de que el sistema inmune pueda eliminar la infección. Por suerte, si un tímpano se rompe, se sanará solo en un lapso de 3 a 6 semanas. Y como último dato, por eso a los niños con infecciones de oído a veces se les colocan tubos dentro de la membrana timpánica. Esto nos da otro punto de drenaje para el pus, la presión, si la trompa de Eustaquio o el tubo faringotimpánico no se abre adecuadamente, ayudando al drenaje del oído medio.